¿quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. En este episodio de hoy vamos a conversar sobre, bueno, todos conocemos que en el deporte tiene muchas cosas buenas, desde el punto de vista social, físico, emocional, whatever, muchísimas beneficios. Sin embargo, llega un momento en que pudiéramos transitar por un camino en donde todo eso positivo se convierta en negativo. Y para eso quiero invitar hoy a mi partner Lice Piñate para que nos diga cómo sucede eso, cómo eso impacta a nuestros hijos, qué hacemos nosotros y qué no debemos hacer para de alguna manera evitar que lo que sea positivo se convierta en negativo. Bienvenida a este episodio del día de hoy, Elise. Gracias, mi querida Litben. Bueno, gracias a todos por estar escuchando. Y pues sí, como tú dices, y yo siempre voy a esto cuando tengo sesiones con los padres. Siempre vamos al inicio del por qué y el para qué yo inscribí a mi hijo en una práctica deportiva. ¿Qué estaba detrás de eso? ¿Cuáles eran las razones? Y siempre, cuando son chiquitos, la primera reacción siempre es el disfrute. Bueno, yo quiero que disfruten, yo quiero que se diviertan, quiero que hagan una actividad física, quiero que aprendan a jugar con otros compañeritos, la responsabilidad, la disciplina, la cooperación, la colaboración, la empatía, todos esos valores, ¿ok? Pero siempre el inicio es el disfrute. Quiero que disfruten. Quiero que gocen, quiero que pasen un tiempo agradable. Si son actividades al aire libre, que estén al aire libre. ¿Qué Y pasa? también, Lisa, yo quiero incorporar algo. Al contrario, es decir, no quiero que estén ociosos en la casa. Que eso también lo decimos de manera así, agritado, que todo, Tal a todos cual, los vientos. tal cual. Y después, sobre todo cuando es preadolescencia, adolescencia, quiero alejarlos de las malas influencias, ¿no? De las Correcto. drogas, de las cosas, del alcohol. Del Entonces, alcohol, de las malas compañías. exacto. Entonces el Correcto. deporte nos ayuda también a eso, es un aporte para nosotros, un apoyo. Ahora, ¿en qué momento puede pasar es todas esas cosas positivas que nos puede traer el deporte a más bien convertirse en algo negativo, no solamente para el deportista, sino para la dinámica como tal, para todos los que estamos allí involucrados en estas edades tempranas, ¿okay? Porque estamos hablando de esas edades de preadolescencia, adolescencia, donde usualmente es cuando empezamos a ver ese lado negativo. Porque en las edades tempranas, en las primeras, cuando son pequeñitos, de nuevo está todo ese disfrute, ese relax, los papás vamos relajados a disfrutar, a reírnos, a compartir, ay, qué chévere es todo esto. En el momento en que se comienza a convertir ese deporte en algo un poquito más formal, sobre todo si nuestros hijos presentan algún tipo de talento, entonces en ese momento es súper importante y súper crucial para nosotros como padres no convertirnos en un agente que haga que este deporte se convierta en algo negativo. ¿Cuándo es ¿Y esto? cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso, Liz? Bueno, en primer lugar, esa presión excesiva. Y muchas veces los primeros que ejercemos esa presión somos nosotros, los padres y los adultos significativos. Esa presión excesiva, esas altas expectativas que yo tengo como padre con respecto al desempeño del deporte de mi hijo, comienza a generar altos niveles de frustración, porque son expectativas muy altas que quizás mi hijo en este momento, mi hija, no tienen la capacidad de alcanzar y obviamente eso le va a generar una frustración. Y a estas edades tempranas nosotros sabemos que ellos no van a tener la capacidad de gestionar esas frustraciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo como deportista, como joven, a tratar de alcanzar esa idea, esa expectativa que me ponen mis padres o que me pone mi entrenador y no la alcanzo, al frustrarme, yo también empiezo a generar esos altos niveles de inseguridad. No soy suficiente, no soy capaz. Y todo eso lo traduzco
en mi vida completa. ¿Ok? En mi yo como tal, no solamente en el deporte. Ellos no pueden separar, bueno, yo en el deporte quizás no logré alcanzar esta meta. No, ellos comienzan a identificarse. O sea, mi identidad yo la formo a través de ese no soy suficiente, no soy capaz. Entonces, Y ahí eso es importante rescatar, Lisa, que adicionalmente todo eso va a repercutir tarde o temprano en el autoestima. total. No solo como deportista, sino como ser humano. O sea, íntegro. Exactamente, exactamente. Ok. Yo me identifico como que no soy suficiente, no tengo las capacidades, no solamente en el deporte, sino a nivel de mi vida. Sobre todo si, ¿qué pasa? El deporte como la vida, pero en el deporte sobre todo nosotros vemos que hay muchas subidas y bajadas. Si Ujú. yo tengo un hijo que es muy talentoso en edades tempranas, que tú dices, mira, este chamo siempre sobresale. Sí, en esas edades tempranas, 8 9 10 11 quizás, las diferencias son abruptas, pero a medida que eso se va equilibrando, ya el niño o la joven ya no comienzan a salir tanto, a resaltar tanto. Nosotros como padres empezamos a decir, ¿qué pasó? Si mi hijo antes era el que resaltaba, y él mismo o ella misma también empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Si yo antes estaba sobrado aquí, Mm. ya no, porque obviamente se empiezan a equilibrar, sobre todo si van hacia grupos de competencia, donde ya los niveles tienen que estar más o menos parecidos. Entonces, si nosotros como padres nos dejamos llevar por eso, y somos los primeros que decimos, bueno, pero ¿qué pasa si tú antes eras el mejor? Tú tienes que esforzarte más, tienes que seguir. Y el chamo lo está haciendo, pero no se trata de que él no lo está haciendo bien, sino que ya la diferencia no es la misma, porque ya están todos más o menos en el mismo nivel. Entonces, Ujú, ojo ujú. con esos mensajes que nosotros le estamos mandando a nuestros hijos, y igual con los entrenadores, pero yo me voy aquí hacia nosotros como nuestra responsabilidad como madres de deportistas. Ok. Están también los altos niveles de estrés, ¿ok? Nuestros hijos, no importa, hay veces que nosotros se nos olvida, ay, pero si es tan joven, ¿qué estrés va a tener? Si es lo único que tiene que hacer es ir al colegio y hacer su deporte. No, 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 para ellos, su vida entera se basa en esas actividades. Entonces ellos pueden estar viviendo en altos niveles de estrés, y ese estrés negativo. Y Mm. esos altos niveles de estrés me llevan al burnout, ¿okay? Que es ese agobio. Ese momento en el que yo tengo que hacer y hago y hago y repito una actividad y la mayoría de las veces el resultado no es el que yo espero, yo entro en ese estado de burnout, de agobio. Ujú. ¿Ok? Y de nuevo, eso me afecta en mi capacidad, en cómo yo me veo a mí misma, en esa autoestima que tú estabas diciendo. En esa emocionalidad, porque yo creo que una de las cosas que, como bien tú lo anuncias, habla de, imagínate si yo en algún momento me exigen, pero además tengo un nivel de estrés, según lo que mi adolescente tiene en su cabecita, que son muchos problemas que para nosotros quizás no lo son, porque ya lo sabemos que es una etapa de la vida, pero si menospreciamos esos pensamientos, esas circunstancias, ¿qué le estamos dejando de decir? ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿Qué le estamos haciendo saber? Como que no tiene importancia lo que ellos Ujú. estén viviendo. Y ahí es donde yo llamo poderosamente la atención y el botón y te acompaño ahí. Para los padres el mensaje tiene que ser: cuidado, no menospreciemos, no minimicemos, no dejemos a un lado, no boicoteemos esas emociones, esas circunstancias, esos pensamientos que tengan nuestros hijos. Al contrario, démosle el espacio, el momento y el valor que lo merezca. Y irnos a cuando nosotros estábamos en esas situaciones, no importa si fuimos deportistas o no. Pero seguramente varios momentos en nuestra vida en los que para nosotros el problema o la situación que estábamos transitando era la peor de la vida. Nosotros lo menos que necesitamos es que mi papá y mi mamá vengan así, pero no es para tanto, hija, por favor. Pero es que Uy, esa mira, cuando frase tú que seas fea. adulta vas a saber lo que es de verdad un problema. No, en ese momento ese es su mayor problema. Y necesitamos validarlo, Y necesitamos respetárselo. transitarlo, respetarlo y después quizás acompañarlos a verlo desde otro punto de vista. Pero Así sobre es. todo en el deporte, que nosotros hemos puesto tanta presión en nuestros hijos, porque no, yo escucho a gente de hijos de 8 o 9 años que ya están hablando de las becas universitarias que ellos se van a ganar por el deporte. Imagínate tú. Entonces, y eso es algo que se va escuchando en la casa, en la casa, en la casa, y ellos empiezan a decir, ok, mi universidad depende de cómo yo haga el deporte a los 8 años. Entonces, son muchas presiones. Tenemos otro que se da muchísimo, y cuando lo empecé a estudiar dije, es verdad, porque no lo tomamos mucho en cuenta, es cuando
yo empiezo a tener que calar en un tipo de estándar físico, ¿verdad? Un parámetro de estándar físico establecido, determinado, y comienzo a poner en detrimento mi propia salud, ¿ok? Entonces empiezan con esos trastornos de alimentación, esos excesos de entrenamiento, sí, bulimia, todo este tipo de cosas, para yo poder estar dentro de ese estándar físico que me dicen que yo tengo que tener para practicar cierto deporte. Y obviamente todos sabemos cuáles son todas las consecuencias negativas de todos estos trastornos de alimentación y de mi imagen corporal y sobre todo en esas edades que están en pleno crecimiento. Y eso sí puede ajustar completamente todo su sistema hormonal, les estanca el crecimiento, ¿ok? Y de nuevo, todos los temas emocionales y mentales que eso puede generar, ¿ok? Incluso ahí yo agregaría, Liz, el tema incluso de ese sobre entrenamiento, sobre temas de alimentación, etcétera, me va a traer lesiones, que en muchos casos puede incluso poner en riesgo el seguir practicando el deporte, porque o el Total. querer a veces estar como en muchas cosas a la vez y pones en juicio o en peligro el otro. Yo he conseguido padres que me dicen, es que está practicando dos deportes porque no sabe todavía cuál. Y de repente, o sea, uno tiene que ser sincero desde mi posición como coach y decirle, ya va, pregúntale con cuál se siente mejor, con cuál se siente más Ujú. tranquilo, con cuál se siente más acompañado, desde el punto de vista incluso de coach, etcétera, etcétera, porque es que al final uno puede ir en contra del otro. Claro, Y eso también es importante traerlo como en cuenta y nos volvemos desde lo positivo de la diversidad a lo negativo porque te puedes lesionar, pues. total. Otra es cuando esa relación con mis adultos significativos, con mi mamá, con mi papá, está condicionada al resultado y a mi desempeño como deportista. Y eso lo veo yo a diario, ¿ok? De cómo la relación, la dinámica familiar se ve influenciada positiva o negativamente según cómo haya sido el resultado de mi hijo o de mi hija en el terreno de juego. Entonces, claro, de nuevo, el joven no tiene la capacidad de comprender y de entender y de cuestionar a su papá y a su mamá y decir, mira, el tema viene aquí con ellos son los que tienen que ir a una terapia y ver por qué están poniendo tantas expectativas en mí. No, él va a decir, para que mi mamá y mi papá me quieran, me amen y me acepten, yo tengo que ser un excelente jugador, un No me excelente puede deportista. equivocar, No me puedo equivocar, no no puedo puedo tener perder. fallas, no puedo perder porque entonces a mí se me da la espalda. Entonces, de nuevo, esa identidad la comienzo yo a generar en base a mi hacer y no a mi ser. A mí no me aman por yo ser, a mí me aman es por lo que yo hago. Entonces, eso es un mensaje que nosotros hacemos como padres de manera consciente y de manera inconsciente constantemente. Aquí hay unas estadísticas que dicen que más del 48% de los jóvenes que practican algún deporte sufren de estrés. Y más del 40% de esos niños y jóvenes que sufren de estrés acaban abandonando el deporte. No es por falta de talento, no es por falta de que no les guste, de que no disfruten, sino por ese estrés que se generan por todas estas situaciones que ya nosotros hemos hablado anteriormente. Y voy a Entonces, incorporar otra estadística que no sé si la tienes ahí, Lice, pero la tengo yo ahorita muy fresca, que es que el abandono deportivo, distintamente de esas causas que tú estás haciendo referencia, se dan en mayor proporción entre los 15 y los 18 años. Son las edades donde más se rompe esa necesidad de querer continuar, donde yo simplemente abandono por y es el momento más importante desde el punto de vista psicológico, emocional, académico, si lo vamos a llevar a otras dimensiones, e incluso social, donde el uh-huh, sentido de pertenencia relacionado con un área deportiva va a ser mucho más importante que el querer pertenecer a una banda, querer pertenecer a un grupo religioso, pertenecer a cualquier este, agrupación social que va quizás en contra de lo que de alguna manera siempre hemos querido, ¿no? Entonces, esa estadística también creo que es importantísima
traerla a colación. Sí, total, porque en las edades anteriores a eso, el niño, la niña están viendo todo lo que, o sea, todo lo que dice mamá, lo que dice papá es ley. Y yo me tengo que convertir en eso que mi mamá y mi papá quieren. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a entrar en esa preadolescencia, en esa adolescencia, que están teniendo todos esos cambios por todos lados, ¿ok? Porque no es nada más cambios biológicos, hormonales, físicos, sino que mentales, emocionales, no se saben qué son, no soy un niño, pero no soy un adulto, pero a veces quiero estar con mi mamá, pero otras veces quiero que me dejen y ser independiente. Son muchísimas cosas las que pasan allí. Y si el deporte es una fuente de discusiones, de presión, de molestia, de mirada, de identidad, muchas veces, de nuevo, no es porque no quieran o porque no les guste hacer el deporte o no tengan el talento, sino muchas veces porque necesitan escapar de esa presión. Necesitan que la relación con mamá y papá no esté basada en eso. Entonces, en esos momentos, si yo estoy teniendo todos esos cambios, encima le agrego todos estos aspectos negativos, estos factores negativos del deporte, lo primero que voy a hacer es abandonar. Ujú. Y estamos dejando de la oportunidad de que quizás un futuro deportista pueda dedicarse a algo que le gusta porque nosotros como padres no supimos detectar. Y eso nos corresponde a nosotros como padres, yo siempre lo digo. Eso no le corresponde al entrenador ni al club. El entrenador, el club, los amigos tienen una meta y la meta es ganar, la meta es sobresalir, la meta es destacarse. Ahí es cuando nosotros como madre y padre tenemos que hacer esa diferencia. El bienestar tiene que ser la prioridad para nuestro hijo. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer? Contención, seguridad, apoyo, amor incondicional, que no importa lo que me digan en la afuera, aquí en la casa, aquí con tu mamá y con tu papá, tú eres amado por ser. No Eres está en juego el amor, validado. como siempre digo yo. No No está está en en juego el juego el amor. amor. Yo te amo porque eres quien eres. No por cómo tú jugaste, no como si jugaste. Y ahí los invito, siempre que hablo de esto, a ver la serie de Netflix que se llama Atleta A, que se trata de las gimnastas del equipo norteamericano, o sea, de Estados Unidos, que ellas fueron víctimas de abuso sexual por parte de su doctor, de su fisioterapeuta, ¿ok? Y todo lo que se ve entramado allí es que, y ellas permiten que esto suceda, porque ese señor era el único que a ellas las validaba, les validaban sus emociones, cómo ellas se sentían. Entonces, claro, ellas con él se sentían seguras. Este sí me quiere, él me ama. Si él me está haciendo esto, bueno, es el único ser que valida lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y los padres, aún sabiendo lo que estaba sucediendo, decidieron, muchos de ellos, hacerse los ciegos, porque ellos sabían que si ellos hacían una denuncia a ese hecho, sus hijas iban a perder el puesto dentro de Del equipo. poder Pertenecer al equipo. sí, representar al Sí. equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas. Entonces fíjate hasta dónde llegaba esa necesidad de los padres de que sus hijas representaran un país en unas Olimpiadas, teniendo en Versus cuenta que todo lo que implicaba. estaban siendo violadas porque fueron Así es. abusos sexuales. Entonces me Correcto. gusta cerrar con cosas positivas. ¿Cómo sí puedo acompañar? ¿Cómo sí puedo dejar que el deporte siga siendo algo positivo y que obviamente van a haber frustraciones? Y yo no estoy diciendo que todo va a ser felicidad y que no dejamos que nuestros hijos sufran, no, porque eso también forma parte de la vida y de lo Y que el el deporte va crecimiento. a ayudar y aportar a nuestros hijos. Pero nosotros como padres en primer lugar, conocer a tu hijo, su carácter, su temperamento, sus cambios de humor. Nosotros tenemos que ser muy observadores de cómo ellos realmente se están sintiendo al realizar esa práctica deportiva. Si están sintiéndose seguros, si se están sintiendo cómodos dentro de eso, si están sintiendo que pertenecen en su identidad. Reforzar de nuevo su valía por el ser, no por su hacer. Ofrecer ese acompañamiento. Somos su puerto seguro, su refugio, contención. Estar presente allí emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Siempre es buscar la inspiración y no la comparación.
Cuando yo estoy comparando, yo te estoy diciendo a ti, tú no eres igual, tú no eres suficiente, no eres No es capaz de... no vales lo mismo que el otro, porque yo te estoy comparando, te estoy invalidando. Cuando yo me inspiro es porque, ok, esa persona que estoy viendo tiene algo que yo puedo aportar a mi vida, pero no es que él sea mejor y yo lo tengo y no lo tengo, no. Yo me estoy inspirando para poder generar en mí eso que quizás yo puedo mejorar. Y es un motor de alguna manera para saber qué hizo diferente él y que yo pueda incorporar para Exactamente. lograrlo. Nosotros como padres enfocarnos en todo lo que es el proceso más allá del resultado. Eh, en todos esos valores que realmente a nosotros nos motivaron en un principio para que nuestro hijo practicara ese deporte. Ayudarlos a estar claros en lo que son las metas, los objetivos, que sean alcanzables para ellos. No quiere decir que nos vamos a conformar con, ay, tú te quedas aquí para que no te frustres, no. Pero nosotros somos los que conocemos a nuestros hijos. Entonces ayudar a que esas metas sean alcanzables, porque si no, entonces empezamos con las expectativas muy altas y la frustración. En definitiva, en estas edades formativas, nosotros somos los responsables de generar esa seguridad, de que nuestros hijos se sientan amados, aceptados, seguros, protegidos y validados, sin importar los resultados. Así es, y yo cerraría diciendo nuevamente, no podemos pretender que el amor esté en juego por un resultado. El amor no está en juego nunca. No. Validemos, y esa frase me encantó que dijiste, validemos a nuestros hijos por el ser y no por el hacer. Así que bueno, programa de reflexión. Muchísimas gracias, Lice. Gracias. Mantengamos lo positivo en positivo. Así es. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.